Vamos a saludar a Joana Catalina Barón. Ella es psicóloga graduada de la Universidad de Ibagué y especialista en psicología clínica y autoeficacia personal de la Universidad del Bosque. Actualmente se desempeña como Primary Psychologist en el Colegio Colombo Americano de Bogotá. Joana, bienvenida al programa. Carolina, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, pues es un honor tenerla aquí y vamos a hablar ahora sí, vamos a entrar en materia de lo que nos incumbe hoy, el Día Mundial de la Salud Mental. Cuéntenos, Joana, cómo hace uno para darse cuenta que está bien o que está mal en cuanto a su salud mental. Bien, Carolina, es importante hoy más que todo en esta conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental. Creo que hoy en día todos tenemos esa tarea de entrar a identificar. Siento que tú hablas de un tema muy importante y es cómo nosotros hacemos esa autoevaluación un poco. Es una habilidad que cada uno de nosotros tiene que ir desarrollando poco a poco y es empezar a identificar qué pasa conmigo, qué está sucediendo con mis emociones, qué está sucediendo con lo que yo vivo día a día. Esa autoevaluación nos permite en cierta medida entrar a identificar si tengo que empezar a mirar que hay signos de alerta que me preocupen y que tenga que empezar a trabajar en ellos. Entonces creo que debemos arrancar un poco por esa autoevaluación emocional y todo parte, pienso yo, desde cuando estamos muy pequeños y nos enseñan lo básico, ¿no? Estas emociones, cómo nosotros identificamos nuestras emociones básicas y cuando yo empiezo a entender que necesito ese apoyo y que quizás no estoy bien y de una u otra manera también entender que estar bien no está mal o que estar mal está bien, que es lo que a veces nos cuesta entender, Carolina. Mire que hay algo que me surge acá y es que desde que somos niños, cuando uno le va a pedir ayuda a alguien, cuando uno se siente triste, cuando uno se cae, cuando uno llora y se muestra débil, pues desde ahí empieza el bullying, ¿no? Entonces empiezan a decirle, ay, el debilucho, ay, el que no aguanta nada. Y creo que desde ahí y desde no visibilizar de pronto que somos frágiles y creer que ser frágil está mal, es que empieza ese deterioro de la salud mental. ¿Cómo hacer para que los niños, o cuál es la conversación que debemos tener en casa con nuestros hijos para que ellos tengan una salud mental fortalecida y no tengan miedo de pedir ayuda el día que la necesiten? De acuerdo contigo, Carolina. Fíjate que hoy en día estamos como normalizando y estamos viendo un poco que cuando nosotros nos sentimos mal somos frágiles y en cierta medida se ha generado una cultura de estar mal o estar en depresión o estar en tristeza o tener llanto o tener días difíciles. Es algo que no se ve tan bien, ¿sabes? Porque de inmediato te identifican como no logras hacerlo, no puedes hacerlo y es ahí donde surgen todas estas dificultades que tú mencionas. Importante en nuestros niños fomentar esa comunicación abierta, clave, que nosotros promovamos un ambiente para ellos en donde se sientan cómodos, muy desde el lenguaje de ellos, validar esas emociones es muy importante. A veces les exigimos a nuestros niños un manejo de emociones que ni siquiera nosotros como adultos los tenemos, ¿sabes? Y pretendemos que nuestros niños tengan las herramientas y ya lo tengan todo bajo control, como quisiéramos nosotros tener el control de todo. Entonces es importante generar y fomentar, número uno, esa comunicación, que nuestros niños tengan la tranquilidad de saber y de sentirse cómodos, de expresar lo que están sintiendo, de identificar por qué la emoción que está sintiendo la deriva a una situación y cómo esa emoción o cómo lo que el niño está expresando, yo puedo entrarlo a apoyar y a escuchar sin juzgar. Importante que cuando tengamos ese encuentro con nuestros niños o adolescentes, número uno, identifiquemos, validemos y sobre todo no juzguemos, porque muchas veces el juzgar hace que nuestros niños se sientan retraídos a hablar, porque quizás cuando se dio la oportunidad, mamá me juzgó, mamá o papá o docente o la sociedad me hizo sentir mal, entonces por lo tanto es preferible el silencio o es preferible callar. Entonces es vital esa comunicación abierta. Y número dos, crear esos grupos de apoyo, facilitar esa formación de grupos en donde ellos identifiquen a qué personas recurrir cuando tienen alguna situación que requieren hablar. Es importante eso, esa red de apoyo y que ellos tengan claro, identifiquen a qué personas pueden acudir. Tenemos a Brian en la línea que le quiere hacer una pregunta porque vamos a aprovechar el día de hoy a darle énfasis y paso a nuestros oyentes en la mayoría, pues porque como es el Día de Salud Mental, la gente quiere hacer preguntas, ¿no? Sobre todo espero que sean preguntas relacionadas a la salud mental en el trabajo. Brian, ¿qué le quiere preguntar a la doctora Joana?
Muy buenas tardes por tan excelente programa, y mi pregunta para la doctora es la siguiente. Yo estoy muy joven, yo dormía excelente, yo dormía muy bien, conciliaba muy bien el sueño. Hace más o menos desde la pandemia, y hay veces que 3-4 días seguidos no puedo conciliar el sueño, no duermo bien, muchas veces, y yo me acuesto temprano, muchas veces me acuesto a las 7 de la noche y llega a la 1 o 2 de la mañana yo todavía volteando en la cama. Yo me alimento muy bien, hago ejercicio. Quiero preguntarle a la doctora si esto tiene que ver con mi salud mental. Hola Brian, ¿cómo estás? Mira, digamos que el factor del sueño es un factor importante a identificar claramente. Cuando yo hablo de salud mental, hablo de una integralidad. Hablo no solamente de los trastornos, hablo no solamente de cuidar mi salud, sino también hablo de un factor importante que es el tema del sueño. Es importante que empieces a identificar o a monitorear qué está sucediendo en ese tiempo del sueño. Nosotros normalmente no tenemos ese hábito de sueño, esa higiene del sueño. Es importante que identifiques qué está pasando antes de dormir, si hay pensamientos quizás recurrentes en tu mente que se están generando y que están haciendo que de una u otra manera ese sueño no sea un sueño reparador o un sueño conciliador. Entonces es importante que empieces a identificar. Estos son signos que son claves y que hay que tener en cuenta. Importante también que consultes de una u otra manera y que te apoyes de un especialista experto en la parte médica. También es vital que identifiquemos o monitoreemos qué está sucediendo en ese ciclo del sueño. Si es algo clave, si es algo que tenemos que tener en cuenta y es uno de los signos a identificar. Es importante que monitorees esa parte y, de ser necesario, solicitar el apoyo o la ayuda de algún especialista o algún apoyo médico. Ahí está Olga, doctora, que también tiene una pregunta para usted. Olga, adelante. Es que yo quería averiguar sobre los problemas que existen en las empresas cuando reciben pues a cierto personal y después se descubre que pasaron las pruebas como psicotécnicas o no sé, psicológicas, y después resulta que tienen unos comportamientos terribles y pues se ha comprobado. ¿Qué se debe hacer ahí o qué ayuda se debe prestar para que las empresas tengan más como filtro en esas situaciones? Bien, digamos que esto lo maneja cada una de las empresas, los filtros o las pruebas por las cuales generan pues el ingreso de las personas que desean vincularse a la parte laboral. Las pruebas psicotécnicas no son unas pruebas diseñadas para detectar o identificar trastornos de la conducta mental. Digamos que son unas pruebas que básicamente hacen como un sondeo a nivel general de algunas estructuras de personalidad. Sin embargo, pues es importante acompañar a las empresas de un proceso de psicología que pueda fortalecer este acompañamiento y que pueda brindar el apoyo que se requiere cuando pueda llegar a suceder alguna situación en particular dentro del área laboral. Pero hay que dejar la claridad que las pruebas psicotécnicas que se generan al momento de hacer un proceso de vinculación laboral, pues no miden más allá de lo que es el requisito como tal, frente a lo que se quiere para el perfil del cual se está solicitando. Vea, yo aquí estoy pensando en una cosa, y es que me parece muy interesante que Camila me comentaba por el interno, que prácticamente hoy lo que vamos a hacer es como un consultorio con una psicóloga, aprovechando que la tenemos a usted aquí, ¿no? Entonces yo estaba acá pensando, sí, literal, entonces yo estaba aquí pensando, lamentablemente, hasta la pandemia fue como que nos centramos a vernos a nosotros mismos, ¿no? Y nos cuesta mucho, y lo hago yo en mis pacientes, yo soy biosanadora, Joana, y lo veo mucho con mis pacientes, y es parar, reflexionar y mirarnos duele. ¿Y por qué duele? Porque uno le encanta apuntar con el dedo a los demás, pero ya uno despertar y darse cuenta que muchas veces no, siempre las situaciones pasan porque las permitimos, es complicado. Por eso quiero hablar de usted con los límites, de los límites en el trabajo, porque a uno el jefe le dice, no, la necesito 19 horas y uno se queda por el mismo salario, y no se trata por plata, sino por simple respeto y poner límites. ¿De qué manera uno podría establecer límites con el jefe de forma asertiva, pero sin caer en el miedo de perder el puesto?
De acuerdo contigo, realmente el tiempo de la pandemia nos generó tanto espacio hasta para podernos encontrar con nosotros mismos y ha sido un encuentro que sigue en proceso, seguramente. Muchos de nosotros estamos en esta tarea. En la parte laboral, por supuesto, muchas veces es importante definir esos límites. Cuando el trabajo te está consumiendo demasiado tiempo, cuando el trabajo te genera mucha energía, hay y es vital establecer esos límites claros entre lo que es el trabajo y tu vida personal. Es importante que una comunicación asertiva pueda entrar a generar entre el jefe y la persona esa posibilidad de poder exponer de manera abierta las situaciones que estamos viviendo. A veces nos cuesta, y como tú lo mencionabas, Carolina, muchas veces por temor a quedarme sin trabajo, no quiero exponerme y no quiero hablar, y qué miedo decirle a mi jefe que en estos momentos estoy llevada de trabajo y que en estos momentos tengo demasiado que hacer y ya no sé ni por dónde iniciar. Entonces, fíjate que es importante ante eso priorizar ese autocuidado, ¿sabes? Priorizar la importancia que tiene mi salud, no solo en mi vida, sino en mi vida laboral. Entonces es claro una comunicación abierta, una comunicación asertiva, donde puedas exponer tus preocupaciones de manera clara y sobre todo buscar esa solución, ¿sabes? Como un ajuste entre tu carga de trabajo y el horario, o llegar a un acuerdo en el cual se pueda no solo exponer lo que estoy viviendo, sino adicional generar un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, por supuesto, sin descuidar las tareas o las labores que tenemos dentro de lo que está asignado en nuestra carga. Pero sí es importante buscar esa oportunidad, buscar ese espacio de equilibrio desde una comunicación asertiva, clara, en donde yo pueda expresar lo que estoy sintiendo, pero también pueda generar un plan de, bueno, mira, esto es lo que está pasando conmigo, pero necesito que revisemos cómo lo podemos mejorar. De esa manera, claramente la comunicación se va a mejorar y vamos a tener un gana-gana. Mira, doctora, nos pregunta aquí una oyente, ¿para la tristeza que se siente al pasar un duelo, es bueno esperar o es mejor pedir ayuda de cómo llevarlo desde un comienzo? Mira, Carolina, el duelo es una situación que cada uno de los que hemos pasado por allí la vivimos de manera tan personal. Muchas veces entramos en el error de quizás desde el amor dar consejos, ¿no? Entonces ya ha pasado el tiempo, ya debería superarlo, pero cada uno de nosotros tiene el tiempo necesario y el tiempo indicado para vivir su propio camino y su propio ritmo frente a estos procesos en el duelo. Sí es importante entender que se necesita ayuda. Cuando se requiere, es vital levantar la mano. A veces nos cuesta, ¿sabes? Y más en estos procesos de pérdidas, de duelo. Es difícil aceptar y entender que muchas veces no podemos solos, pero es allí donde yo debo levantar la mano y decir, requiero de un apoyo, requiero de un profesional que me ayude a salir adelante, a sacar esa tristeza que tengo. Entonces, más allá de qué tanto tiempo, cómo puedo yo mediar si es el tiempo justo para sentir tristeza en un proceso de duelo, es entender que cada uno de nosotros tiene su propio camino y su propio ritmo. No compararnos con los demás es importante. Y entender que lo más vital aquí es dar el primer paso hacia la sanación, hacia la búsqueda de esa respuesta propia que necesitamos en ese momento de duelo. Mire, Joana, que hoy en día uno ve mucho que a los niños los están tratando con psicología positiva y aprovechando que usted está en colegio, que trabaja en colegio, sí, pues me parece muy favorable porque yo salí de un colegio de niñas, pero nosotros quien iba a la psicóloga era la niña de papás separados o la niña rebelde, ¿no? En esa época, ojo, tengo 37 años, no crea que eso fue ayer. Entonces, pues obviamente en esa época era un poquito diferente, pero hoy en día yo veo que todo el mundo pues está tratando de incentivar a los niños, que los niños hagan conciencia, pero la semana pasada hablando con una psicóloga me contaba que los niños son ahora quienes le pegan a los papás y quienes insultan a los papás. Y yo me quedé muy sorprendida porque como hoy en día en las redes sociales si se les dice a los niños no te dejes, tienes que hablar, tienes que poner tus límites, ¿hasta qué punto esto de la psicología positiva se está pasando ahora que el niño no se le puede decir nada? Y se lo pregunto abiertamente pues porque para eso está este programa. Sí, de acuerdo. Carolina, mira, fíjate que hoy en día nosotros vemos diferentes modelos a nivel parental, ¿sí? Esto viene de familia, hay muchas familias con distintos modelos parentales. Hay papás autoritarios, tenemos también papás o familias conformadas por madres que no tienen la potestad para poder hablar en casa, o hay estilos parentales que son igualitarios, en las cuales tanto papá como mamá tienen un rol importante. Yo siento que más allá de lo que es la psicología positiva, es cómo estamos entendiendo el mensaje,
como familia, ¿sabes? Y cómo nosotros también estamos cultivando en nuestros hijos el hablar, el no quedarnos callados, sin entrar a confundir lo que tiene que ver con autoridad, reglas y comunicación y el amor, que por supuesto cabe dentro de una estructura familiar. Entonces siento que más allá de que sea la psicología positiva quien quizás de pronto esté promocionando, promoviendo que se den estos estilos en casa o en familia, es más un poco cómo estamos adoptando el mensaje, cómo nosotros también desde la estructura de la sociedad y la familia estamos permitiendo mucho más allá. El límite siempre tiene que existir, la regla está, la norma está, pero de esto depende que la familia empiece a generar la dinámica necesaria para poder establecer los criterios claros dentro de un hogar. Fíjate, yo trabajo en un colegio y en mi colegio vemos muchos casos de distintas cosas que vemos a nivel general, pero hay algo muy importante y es conservar esa estructura de familia, ¿sabes? Trabajamos mucho de la mano con nuestras familias precisamente para eso, para capacitar papás, para fortalecerlos, para darles esas herramientas que ellos necesitan. Si bien es cierto, Carolina, hoy en día nuestros niños vienen con una dinámica muy distinta, es un chip muy diferente, por supuesto, y los niños ahora tienen un poco más de voz, un poco más de voto, y está bien involucrarlos en esta construcción de reglas familiares hasta cierto punto. Entonces siento que esto va mucho más allá y siento que es un poco más de cómo las familias tienen esa visión y cómo en cierta medida permitimos que este mensaje se lleve de una manera errada. Mire, doctora, que ahí me surgió una duda sobre lo que usted está diciendo y es, a mí no me parece correcto que a la generación Z le estén diciendo la generación de cristal, porque usted mismo lo decía, son niños totalmente diferentes y sí genera un estereotipo decir que son niños de cristal, que no se les puede decir nada, que no se les puede hablar, que no se les puede corregir y creo que esto lleva a que al final se generen problemas de salud mental desde muy pequeños. Así es. Así es, porque fíjate que lo que estamos haciendo es construyendo personas o individuos a una sociedad débiles, a una sociedad en donde no tienen las herramientas para afrontar situaciones que pueden presentar, y ese es un mensaje erróneo que estamos llevando en esta sociedad y que estamos llevando en estos momentos, que se extiende ahora a los millennials, ¿no? Entonces decimos como que son demasiado frágiles, son vulnerables, y es ahí donde está el rol de la sociedad, de las instituciones educativas, de las personas que estamos trabajando por la salud mental, todo el profesional de la salud y de todo lo que vemos, inclusive todo lo que está a nuestro alrededor rodeando la formación de nuestros niños. Entonces, por eso vemos estudiantes o por eso vemos padres de familia o familias con baja tolerancia a la frustración, que no tienen una empatía por el otro, porque estamos llevando ese mensaje de son débiles. Pero ¿qué tanto estamos haciendo para trabajar en que eso no sea así? ¿Qué tanto estamos haciendo para que nuestros niños tengan esas herramientas? La importancia de fortalecer esa parte de fortalecimiento, de autoconfianza, de darles herramientas a nivel social para que puedan entenderse con el otro, para que se puedan desenvolver, para que tengan la capacidad de afrontar lo que trae en sí la vida. Pues vamos a hacer una pausa, doctora, ya regresamos en Salud y Algo Más. Quiero recordarle a todos los oyentes que estamos hablando de salud mental. Esto es Salud y Algo Más y es el Día Mundial de la Salud Mental y estamos hablando precisamente con una psicóloga sobre este tema. Vea, doctora, otra cosa que yo quisiera que le ayudáramos a nuestros oyentes es en la ansiedad, sobre todo en el trabajo, la ansiedad cuando le ponen a uno tareas y objetivos y uno dice, Dios mío, no estoy empezando a hacerlo uno cuando ya me toca hacer lo otro, entonces el jefe me tiene azarado o azarada. ¿Cómo debería uno manejar la ansiedad? ¿Qué tips nos podría dar o recomendaciones si estamos oyendo Salud y Algo Más y estamos trabajando? Importante, manejar la ansiedad es crucial precisamente para mantener ese bienestar mental y físico. Hay digamos que varias estrategias que pueden ayudar a controlar de manera pues como eficaz y efectiva un poco esa ansiedad. Básicas, puntuales, nosotros en la vida tenemos que aprender sí o sí a respirar. Esas técnicas de relajación que muchas veces escuchamos, oímos, leemos, que vemos en muchas de las partes o en esta red social que tanto nos está demandando cosas tan importantes. Esa respiración, aprender a respirar de manera profunda, una respiración muy consciente que ayude a generar esa calma en nuestro sistema nervioso. Es importante aprender a hacer esa respiración diafragmática de una manera vital. Miren, hoy en día en las redes y en toda la parte social encontramos muchísimos elementos claves para que podamos aprender estas técnicas de relajación. Importante
tener momentos de meditación, tener esos momentos de conciencia plena en la cual yo estoy entendiendo y aceptando que en el momento estoy viviendo y estoy pasando por un proceso o un momento de ansiedad. Creo que es importante, ¿sabes?, que identifiquemos y aceptemos el estado emocional en el que estamos. El ejercicio físico, por supuesto, es algo muy importante, es una ayuda grande que podemos tener al momento de tener una crisis o un momento en el cual nuestra ansiedad está en un desborde frente a una situación que tenemos. Y claramente, si ya hay una situación mucho mayor frente a la ansiedad, por supuesto, evitar situaciones que me generen esa ansiedad y adicional a esto recurrir a un apoyo, ya sea con psicoterapia o con medicamentos que en algún momento se pueda hacer necesarios incluir. Mire, doctora, que me parece importante también hablar de la depresión, porque muchas veces no diferenciamos entre lo que es estar triste y estar deprimido. ¿Cómo saber si lo que yo tengo es de pronto una tristeza que más tarde se me va a pasar o si es un sentimiento que permanece ahí y quizás deba ponerle un poquito más de atención? Así es, mira, suele pasar que la depresión y la tristeza se confundan, pues son dos estados emocionales que generalmente tienen a tener relación. Es importante tener en cuenta para yo identificar la naturaleza de este estado emocional, cuál es la causa y la duración. Cuando yo hablo de estar triste, hablo de una emoción normal, hablo de una emoción que puedo experimentar por una situación difícil o dolorosa que estoy pasando. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que está relacionado con algo que me sucedió, con una ruptura, con una pérdida en el trabajo, con una discusión que tuve en mi pareja o con una discusión que tuve con compañeros de trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Que en la tristeza la duración es corta. Es algo temporal, es algo que puede durar algunos días, sí, pero que va desapareciendo con el paso del tiempo, que no me afecta en mi cotidianidad, que yo veo que a pesar de que tengo esta emoción, puedo seguir funcionando de manera normal y vital. Lo que no pasa con la depresión ya es un trastorno mental que va un poco más allá de esa emoción pasajera que les mencionaba, que es la tristeza. Esta pues básicamente ya tenemos un estado en el cual se prolonga y afecta de una manera negativa todo lo que yo hago, lo que siento, lo que pienso. ¿Qué pasa? La depresión muchas veces no tiene como una causa tan clara o específica. Inclusive puede ocurrir cuando las cosas en la vida pueden pasar y están bien. Y tú dices, pero ¿qué pasó aquí? Si yo estoy bien, no tengo ninguna situación, y ocurre y aparecen estos eventos o esta emoción o esta situación que está generándome. Obviamente tiene una duración mucho mayor, tiene una duración mucho más prolongada y, por supuesto, tenemos que estar alertas cuando esta sintomatología de la depresión dure o persista por mucho más tiempo que lo que puede durar una emoción como la tristeza. Bueno, pues doctora Johanna Barón, le queremos agradecer por haber estado aquí en el programa. Esperamos que los oyentes hayan podido aprovechar este espacio. ¿En dónde la pueden contactar los oyentes que quisieran seguir su contenido o sus recomendaciones? Carolina, muchísimas gracias a ti por este espacio tan importante. Realmente es tan vital hablar del tema de salud mental. Es vital darle la importancia a todo lo que tiene que ver con nuestro cuidado. Con mucho gusto, yo pues en estos momentos estoy vinculada, como tú lo mencionabas, al colegio. Cualquier cosa o cualquier solicitud extra, pues nos pueden seguir en las páginas o en las redes sociales de nuestro colegio, @CAS. Colegio Colomboamericano @CAS. Ahí pues estaremos atentos, o en mi Instagram personal, Barón_Catalina.